Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Reformación Escatológica. La escatología significa una palabra griega que significa escatos, como decir tiempos del fin, y logia, estudios. O escatología tiene que ver con el estudio de los tiempos del fin, que para muchos tiene que ver con nuestro futuro, el fin del mundo, el fin de los tiempos y la renovación y restauración del universo, el mundo entero, y todo dependiendo a qué tipo de interpretación se le dé a estos términos. Pero ¿y qué si la historia, y qué si las historias en los evangelios y el Nuevo Testamento, al utilizar estos términos, nos enseña unas verdades espirituales, unas verdades de la vida natural escritas a través de símbolos, a través de un lenguaje figurativo, a través de ilustraciones, pero poderosas, porque cuando son entendidas demuestran, revelan, concientizan, hacen presente dentro de la persona que está expuesta a la enseñanza, lo empodera para la vida de su ahora, para la vida de su presente. Y por eso este video, Reformación Escatológica, porque considero que en nuestro presente estas dos interpretaciones, una, la teológica y la futurística, les roba a las personas que procuran en su presente entender el significado de la vida de Jesús el Cristo, su historia, y cómo entonces el ser humano en su presente se puede relacional, para que así como Efesios capítulo 4 verso 13 nos dice, que esa venga a ser nuestra propia verdad. Leo Efesios 4:13 y dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Esa palabra maduro, cuando uno la estudia a profundidad, que seamos perfectos en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Para unas personas, basado a la esperanza y a su tradición de fe, allá en el cielo, cuando lleguemos, allá se acabará, allá este mundo cesará de ser, y allá en la vida eterna llegaremos a la medida y a la estatura de Cristo. Pero ¿y qué si desde la historia, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de los Evangelios y Nuevo Testamento, eso es exactamente lo que nos dicen? Cómo somos seres naturales y cómo desde que nacimos se nos condicionó a ser seres naturales. Y cómo podemos llegar a ser seres sobrenaturales. ¿Y qué conllevaría? ¿Cómo sería la metodología para alcanzar ese nivel que ahora mismo no podemos ver? Y por eso considero que necesitamos hoy más que nunca una reforma escatológica. Así que te comparto unas notas en la descripción del video que voy a hacer. Voy a dejar un número grande de versos y, como quien dice, una pequeña asignación, y voy a hablar de eso más cuando llegue a un verso específico. Pero espero que esto motive a seguir creciendo en el entendimiento de estas enseñanzas eternas. Así que comienzo compartiendo estas
estos pensamientos y dice, para llegar a la plena y completa medida de Cristo, según Efesios 4:13, tenemos que crecer en el entendimiento del lenguaje espiritual que los evangelios y Nuevo Testamento contiene. Necesitamos una reforma escatológica, una reforma en nuestro entendimiento en relación con los temas del fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo. Todas las enseñanzas espirituales, sus términos y conceptos son para ser entendidos en el presente del discípulo o estudiante, para así desarrollar en él el estado de vida que los términos y conceptos contienen. Te doy un ejemplo de esto. Son los términos y conceptos como el cielo y el infierno. Para unos el cielo y el infierno, interpretados literalmente. Y cuando miramos a la historia, el origen de estos conceptos y términos no se originaron con las historias del Viejo Testamento o las historias de la Biblia. Vemos cómo en el Nuevo Testamento, tanto las referencias al cielo como al infierno, el mismo Jesús fue la persona que más habló sobre el infierno. Pero si entendemos desde su origen de este concepto, lo que simbolizó, representó y significó, entonces entenderíamos lo que los evangelios nos enseñan. Y te comparto, como decir, una breve definición sobre estos dos conceptos a través de la historia. Inclusive, aquí tengo el Bhagavad Gita y desde el oriente, el concepto del cielo y del infierno, como lo vemos en las escrituras, en el Nuevo Testamento. Me estoy refiriendo a las enseñanzas de Jesús el Cristo a través de los evangelios y el Nuevo Testamento, e inclusive Apocalipsis. Cuando se lee el capítulo 16, canto 16 de la condición divina y demoníaca. Canto 16 de la condición divina o la demoníaca. ¿Qué causa una condición divina? ¿Ves? Una condición celestial. ¿Y qué causa una condición demoníaca, infernal? Cuando uno ve los términos, los conceptos, cómo en esta historia se está personificando y simbolizando actitudes dentro del ser humano. ¿Cómo tú puedes hacer un dibujo de un demonio? Un dibujo de un ángel. ¿Qué representaría entonces un dibujo? Que uno hace un dibujo de un demonio y ese dibujo, ese demonio, lo que está personificando es el enojo, la ira, la contienda, la rabia. Y cuando tú ves esa ilustración y ves a un demonio y tú sabes que por los colores, por su definición, porque nos está ilustrando unas realidades internas del ser humano, tú reconoces que eso exterior, ese dibujo, representa esas actitudes internas del ser humano. Y ves un ángel con 7 alas y gigantesco y con una espada, y ese ángel le está haciendo así a ese demonio. Imagínate qué sería ver esa guerra, esas ilustraciones, y el ángel representa la verdad, el ángel representa la actitud de amor, el ángel representa todas las características totalmente opuestas a lo que el demonio representaba. El demonio como enojo, el ángel como la felicidad, y la felicidad dentro del ser humano que destruye con la espada. La espada, otro símbolo. Y hago esto para usarlo como ilustración, para que veamos
cómo las imágenes desde la historia dicen mucho, y a través de los evangelios, imágenes, símbolos, lenguaje figurativo, a través de todos los evangelios, nos está enseñando unas verdades de la vida natural. Y por eso son principios espirituales, porque el espíritu tiene que ver con esa realidad interna dentro del ser. El espíritu de la vida es como decir, esa mentalidad, esa conciencia que motiva al ser humano, ¿ves? Lo impulsa diariamente a todo lo que tiene que ver con las acciones del bien, de la paz, de la justicia, de la felicidad, del contentamiento, de la gratitud y todo eso. Y entonces está también dentro del ser humano el espíritu hacia el mal. Esa fuerza interna que en esa mentalidad egoísta, centralizada en que su paz, felicidad, su bien se encuentra allá afuera. Y por eso es el ser humano ambicioso, egocéntrico, superficial, manipulativo, hipócrita y toda esa generación de impulsos constantes de la vida. Es lo que crea entonces los resultados. Y aquí, a través de estas historias que nos quieren enseñar la realidad de este otro principio espiritual, la vida eterna, la vida en balance, la vida perfecta, y por eso la vida en Dios, en el espíritu de la verdad que siempre es presente. Y para vivir en esa sintonía, entonces hay que conocerlo. Y por eso el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocer la forma verdadera de cómo tener la vida justa, la vida perfecta, la vida que participa del reino de Dios. La vida celestial, la vida en los cielos, a diferencia de la vida en el infierno. Y entonces por eso estos conceptos, estas ideas se originaron en el Oriente. Y te comparto nuevamente, el cielo representa el presente estado de quien vive en paz, felicidad y contentamiento, demostrando la activa presencia del reino de Dios dentro de él. Para muchas personas, el reino de Dios es allá arriba en los cielos, y por eso la esperanza escatológica, la esperanza de que en el futuro, de que algún día será que allá en el cielo estaremos y allá será todo lo bueno, lo glorioso, la felicidad, la paz eternamente, porque finalmente saldremos de este mundo lleno de maldad y estaremos a la presencia de Dios. Y desde la historia, desde el origen de estos conceptos y principios espirituales, las enseñanzas son para ser entendidas en el presente, en nuestro hoy y ahora. Y aquí nos empoderen en este mundo perfecto, porque es el ser humano que crece dentro de sí en la conciencia de la presencia que siempre es, que llamamos y reconocemos como Dios, como Padre, como la ley de la vida justa. Y por eso el ser humano, al entender esta realidad presente, decide entonces en su vida ser el ser humano que une su mente y corazón. Ahí está el templo de Dios. Hace de su ser, de su mente y corazón, y las actividades de su día. Porque ahora lo que concibe, entiende, lo que ve es la presencia de Dios. Porque entiende estos principios y conceptos espirituales.
espirituales y por eso los vive. Y ese es ese estado celestial. Es la persona, como quien dice, que trae el cielo, lo divino a la tierra. ¿Y cómo eso se hace? A través de uno mismo, dentro de uno mismo. Así vemos en la historia a Jesús el Cristo, que vino a los suyos a empoderarlos. El reino de Dios. Procurad, Mateo 6:33, procurad primeramente el reino de Dios y su justicia. No está en el templo, no está en los sacrificios, no está en las tradiciones. Todo eso tenía su valor y su significado. Pero aquí presente, Él les estaba haciendo conscientes de una eterna verdad, de una ley, espíritu, esencia por la cual siempre vivir. Y donde se encontraba no en su exterioridad, sino en su interioridad, que necesitaban reconocerla. Y al entender esa realidad, entonces lo tendrían todo. Y aquí vemos esta diferencia del cielo, el reino de Dios, que representa todas características, cualidades, atributos de Dios dentro de uno. Cómo uno crece en el entendimiento de todo lo que Dios es, para que entonces en la vida del presente uno lo viva, uno sea. Como Jesús decía en Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Es el ser humano consciente. Y en eso vive, en ese estado celestial, a diferencia del infierno. Y el infierno, ¿qué nos dice? Representa el presente estado de quien vive en dolor y sufrimiento. Por eso las llamas insaciables. Te leo uno de los versos. Mateo capítulo, y es uno de los versos que se me viene a mente. Mateo capítulo 7, hablando de no juzgar a las demás personas, dice, no es 7, creo que es el 5, enseñanzas del enojo. Es Mateo capítulo 5, hablando sobre el enojo. Miremos esto, el enojo y consecuencias. Dice el verso 21, Mateo 5:21, han oído que a nuestros antepasados se les dijo. Se está refiriendo a qué? Al Tanaj o a la ley de Moisés. Se refiere a los mandamientos, a las ordenanzas, a las leyes mosaicas. Y ves, a eso él está aludiendo. No asesinéis. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Mira esto, él estaba elevando, llevando a las personas en su tradición, las tradiciones y los rituales, las leyes y los mandamientos, los llevaba a ser seres superficiales, porque en su tradición ellos solamente tenían que ser justos, tenían que ser y considerar a los suyos propios. Y por eso la diferencia con las naciones. Por eso a las naciones los podían tratar como enemigos, pero a los suyos no. Y aquí Jesús se está elevando a la conciencia universal, a la conciencia del Espíritu Eterno, a responsabilizar a seres humanos y a dejarles claro ver la vida eterna, la vida del reino de Dios, no la vida de las tradiciones y leyes de los seres humanos. En ella podían ser hipócritas. Y aquí entonces vemos cómo, pero yo os digo,
Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, ¿ves? Porque para llamar mal a alguien ya tú estás percibiendo, ya tú has creado una forma en tu egoísta manera de vivir de esa otra persona y dejaste de ver la esencia y el espíritu de Dios en esa otra persona. Y aquí ya se alteró todo y por eso, por esa mentalidad, entonces el juicio, las consecuencias que esa mentalidad egoísta y egocéntrica causará dentro de las personas. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y cuando vemos y comparamos eso en este tipo de enseñanzas, está hablando de lo mismo. Vemos cómo esa actitud de seres humanos, y voy a terminar con la definición, el infierno representa el presente estado de quien vive en dolor y sufrimiento constante causado por su egoísta manera de vivir, condicionado por su mundo exterior y la ilusión de que su paz, felicidad y contentamiento se encuentra fuera de él. Vemos la diferencia de que el cielo representa el presente estado de quien vive en paz, felicidad y contentamiento, demostrando la activa presencia del reino de Dios dentro de él. ¿Ves? El cielo históricamente representa esa conciencia, ese estado de seguridad, de felicidad, de plenitud. Como Pablo decía en, creo que Filipenses capítulo 4, entiendo que unos versos diría como del 7, antes del famoso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que entonces uno puede ver por qué él culmina con tal expresión de todo lo puedo en Cristo. Pero en este verso dice, he aprendido el secreto de estar contento en todo tiempo. Imagina la posibilidad de desarrollar dentro de nosotros tal realidad. ¿Cómo sería tu versión? ¿Cómo sería mi versión de vida si desarrolláramos esa conciencia de contento en todo? Mucho, poco, caos, crisis, enfermedad, salud, elogios, promociones, en todo. Porque la vida nos presenta tantas diferentes situaciones diarias. ¿Cómo sería esa plenitud dentro de uno que está satisfecho, contento, feliz, porque descubrió el secreto del contentamiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, felicidad y seguridad no se encuentra en el mundo exterior, sino ese cielo, ese reino de Dios, esa presencia eterna, como el espíritu de la vida, está dentro de uno. Está dentro de uno y eso es lo que uno ve, vive. Eso es lo que uno percibe. Y eso es ese estado celestial, a diferencia de entonces del infierno, como decía, que representa el estado que quien vive en dolor y sufrimiento constante causado por su egoísta manera de vivir, condicionado
por su mundo exterior y la ilusión de que su paz, felicidad y contentamiento se encuentra fuera de él. Y en ese mundo, en ese infierno, es donde desde la historia, a través de historias, nos enseña ese espíritu presente en los seres humanos, que por la ambición, que por el deseo, como lo vemos en su pueblo, cuando Jesús vino a los suyos, estaban presos a ese infierno interno, estaban presos al pecado. ¿Por qué? Porque en su ambición ellos deseaban un reino físico, empoderarse de la jurisdicción que Roma, según el contexto de estas historias del primer siglo, Roma eran quienes eran los administradores de la jurisdicción, donde Jerusalén y el templo y todo eso estaban. Y por eso vemos que estas personas, basado a sus leyes, tradiciones, mandamientos, como lo vimos en el ejemplo que di de Mateo capítulo 5, vemos que entonces, basado a sus tradiciones, a sus leyes, tenían unas expectativas y unas promesas y esperaban a ese Mesías, líder, rey político, que viniera en defensas para destrozar y destronar a los romanos. Por eso estaba la ambición, por eso esa realidad interna, ese espíritu egoísta, que entonces mal hablaba por el enojo natural de las personas cautivas por sus ideas, por su supremacía, por conquistar su territorio y por eso sus enemigos. Y en esa mentalidad que vienen el dolor y el sufrimiento, que esa mentalidad a través de las acciones del día, gente que siempre están molestas, enojadas, ansiosas, que viven inseguros, en temor, que viven por aparentar o que viven porque su paz y su felicidad y su contentamiento se halla en la próxima promoción en el trabajo. Y después de 30 años trabajando para compañías, se quedan sin trabajo y se quedan sin prácticamente nada. Y por esos años, en esa agitación, en esa llama, por siempre estar buscando, ahora vienen unas llamas mayores. ¿Por qué? Por esa mentalidad de cómo es posible que me hayan votado, cómo es posible, yo me voy a vengar, yo me voy a desquitar, Lamentablemente, el lunes en esta semana, a las 6:30 de la mañana, mis padres me cuentan que iban para una cita médica y la policía tenía la calle cerrada. ¿Por qué? Porque hubo un homicidio. ¿Por qué? Por 2 personas guiando en el tapón, bajaron las ventanas y comenzaron a discutir. Y el enojo tomó lo mejor de ellos. Ese espíritu interno llamando uno al otro idiota o mal. Porque entre ellos se hablaron mal y el espíritu de uno lo motivó, sacó una pistola y mató al otro. Y eso es lo que este infierno, eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar, de esas llamas que están ardiendo y quemando dentro del ser humano. Y hay religiones y hay iglesias, templos de tantas diferentes denominaciones, de personas, millones de personas que en su estado, en su religión, tienen clara su escatología de que esperan de que el futuro sea mejor, pero en su presente viviendo en el infierno. Por no entender y responsabilizarse a sí mismo para crecer en el espíritu de la vida, en esa conciencia celestial, para ser un hombre maduro y perfecto a la medida y a la estatura de Cristo.
Y ahí vemos el estado celestial y el estado infernal. Realidades de nuestra vida presente que a través de los evangelios y Nuevo Testamento nos enseña para que crezcamos, para que asumamos responsabilidad, para que no pasemos las experiencias. Y por eso vemos esa realidad como símbolos. Cielo, infierno, ilustraciones para nuestro presente. ¿Cómo podemos entender estos otros términos y conceptos espirituales en los próximos versos en nuestro presente? Y aquí sería como una asignación para que entonces tomes un tiempo y procures indagar y conocer que estos símbolos, términos, que esto nos puede ilustrar para ser entendido en nuestro presente. Cómo estos versos que voy a leer ahora fueron cumplidos en nuestro pasado. ¿Y cuál es la enseñanza espiritual en nuestro hoy? Comienzo con Mateo 16, 27 y 28. Dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Verso 28, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. La pregunta es, esto es un verso que muchas personas toman escatológicamente. Esto está hablando del futuro, aquí claramente la segunda venida de Cristo. Cuando leemos lo que se llama el discurso de los olivos, que lo encontramos en Mateo 24, léele el capítulo entero, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Vemos una línea de referencias que Jesús hace y cuando dice antes de que todo esto suceda, ¿ves? Esa línea de referencia refiriéndose a todo esto suceda. Cuando uno lee esos capítulos se da cuenta que el todo era. Y decía, antes de que todo esto, algunos de los que están aquí presentes verán al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios venir en gloria, en su poder, venir en su reino y gloria. Y la pregunta es, ¿cómo eso se cumplió totalmente en nuestro pasado? ¿Cómo eso se cumplió en esa iglesia siendo formada en el primer siglo? El libro de Apocalipsis nos demuestra cómo eso se cumplió. El capítulo 12 de Apocalipsis, cuando habla, y vi una mujer vestida del sol, a punto de dar a luz a un hijo, al que sería el rey de las naciones. Y después más adelante nos dice el rey de reyes y señor de señores. Símbolos, lenguaje figurativo en Apocalipsis. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué representa vestida del sol? ¿Quién fue ese hijo que dio a luz? Que estuvo como con dolores de parto empujando como decir, que ese hijo naciera. ¿Por quién? Y vemos por la serpiente, por el dragón que estaba evitando que ese hijo naciera y se formara. Que todo eso simboliza y representa. Que eso nos enseña de nuestro pasado histórico. Necesitamos una reformación escatológica. Necesitamos entender estos conceptos espirituales para que en nuestro presente y lo que nos resta de vida vivamos a la medida y a la estatura celestialmente
Entonces, cuando volvemos a leer estos dos versos, Mateo 16, 27 y 28, hagámosle esta pregunta o estas preguntas. Pues el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere con el Hijo del Hombre? Cuando dice vendrá, ¿ves? Pausa. ¿A qué se refiere? ¿Cómo Él vino? ¿A qué se refiere esto? Con sus ángeles. ¿A qué se refiere con sus ángeles? Si aprendemos a interpretar estos términos y conceptos, entonces entenderemos, como ejemplo, cuando vemos en otros versos, y Jesús fue al endemoniado. ¿Qué representan demonios? ¿Qué representan espíritus inmundos? Pensamientos, espíritus, fuerzas. Pensamientos impuros, pensamientos malos van a crear el camino de acciones malas, de acciones injustas y las consecuencias. Con sus ángeles en la gloria de su Padre, que representa la gloria de su Padre, y juzgará, que representa cómo esto sucedió, qué juicio, cómo se enjuició, qué eso representa. Cada persona de acuerdo con sus, mira esto, de acuerdo con sus acciones. Y el verso 28, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mateo 24, verso 34, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Yo diría que este es uno de los versos que centralizan la escatología futurística basado a la segunda venida de Cristo y el juicio del trono blanco, lo que llaman el bema, el juicio de Cristo, después el juicio de Dios, donde Dios juzgará a Raimundo y a todo el mundo. Estos versos serían Juan capítulo 5, versos 28 y 29, dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y por eso, como interpretamos las cosas literalmente, basado a nuestras tradiciones de fe, religiones, basado a nuestras teologías y la esperanza de que solo allá en el futuro, en nuestra escatología del futuro, de los tiempos del fin, será entonces donde los muertos, y ahí pues nos incluiríamos los muertos, uno muerto, pues entonces resucitarán de las tumbas. Y no estamos entendiendo de los evangelios este mismo lenguaje figurativo que representaba un muerto, que causaba la muerte de los muertos. ¿Quiénes estaban muertos en el primer siglo? ¿Por qué Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos? El mismo capítulo 5 de Juan, cuando uno lee del verso, entiendo que del 24 en adelante o el 22 en adelante, antes de llegar a estos versos que acabamos de leer, el 28 y 29, vemos cómo Jesús, según las enseñanzas, dice: mi Padre resucita a los muertos, así como mi Padre resucita a los muertos de las tumbas, así yo los resucito. Y vemos estos términos. Vemos la historia de Lázaro. Lázaro, el muerto, en la tumba.
que estas historias, si aplicamos imágenes, si aplicamos el lenguaje figurativo que se originó desde el oriente en estas historias, que estas historias nos enseñan espiritualmente para que nuestro hoy y ahora causen no la iluminación para uno ser un sabelotodo y wow, no, causen el conocimiento y entendimiento de la verdad para cómo vivir la vida justa, buena, balanceada, perfecta, la vida celestial y no la infernal. La vida a la medida y a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, y no la medida del ser conformado por un sistema sociopolítico condicionado al mundo y sus ambiciones. De eso se tratan todas estas enseñanzas cuando son entendidas en el presente. Y por eso necesitamos una reforma escatológica. Necesitamos líderes competentes, maestros con sabiduría y discernimiento de los términos y conceptos espirituales para que le puedan enseñar a la iglesia. Y lamentablemente en las religiones los hombres tienen ciegos, guías de ciegos. Y continúo con otros textos como Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Estos que son los versos, los versos, como decir, los máximos. Estos sí que nos clarifican y nos hablan de esta escatología del futuro. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿No ves las imágenes, los símbolos que nos ilustran una realidad presente? Para entender, como Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Pues me iré para que cuando regrese, ¿ves? Cuando regrese, cuando esto se entienda, regrese, parusía, venida, despierte a uno. Por eso despierta tú que duermes, como Efesios capítulo 5, verso 14. Despierta tú que duermes. Iluminado sea tu conciencia de ese estado dormido, ignorante de la presencia de la vida verdadera que es frente a nuestro ser. Despierta de ese estado para que estés en el estado, ¿ves? Cuando yo venga, parusía, venida, refiriéndose a lo que el entendimiento de todos estos conceptos y términos causan dentro de uno. El impulso en una nueva motivación, en un nuevo espíritu. ¡Wow! Ahora yo veo, ahora yo entiendo, ahora yo voy a vivir por esto. ¡Oh, my God! Gracias, Dios mío, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el consciente de esta presencia, de ese estado. Estamos en la presencia del reino de Dios, del cielo. ¿Dónde? Dentro de uno, dentro de ti, dentro de mí.
los seres que hacen de su mente y corazón la habitación del Padre, templo de Dios viviente, activo 24/7, hijos de luz. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Ese capítulo de Primera de Corintios, si uno lo lee con estos lentes que ven lo espiritual, personas que disciernen el espíritu y disciernen lo espiritual espiritualmente, entonces todo ese capítulo 15 de Primera de Corintios no se está refiriendo a escatología, se está refiriendo a presencia espiritual. Y entendamos a qué se refirió con la resurrección de Cristo. Y cómo por la resurrección de Cristo el espíritu de la vida que dentro de aquellos en el primer siglo estaba muerto, incapaces de responder a la vida del reino de Dios. Y por eso a través del evangelio, de las buenas noticias, comenzó la salvación en ellos. Comenzó ese espíritu a ser formado dentro de ellos. Y vemos cómo muertos por ese espíritu, por Cristo, resucitaron. Cristo los resucitó de los muertos. Y hago así como ilustración representando esto Cristo y la gente muerta. Y como Cristo, el espíritu que resucitó, según Primera de Corintios. Y después vemos entonces cómo esos muertos ahora en Cristo, en esta nueva vida, cómo nos habla, nos ilustra los cuerpos glorificados. Y termina: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón, oh sepulcro? Y aquí tengo el verso 52 que nos dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Y vemos los símbolos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El ojo, la mente, la conciencia, en un abrir y cerrar, en un cambio de mentalidad que el espíritu causa, que pasa un muerto a vida por el espíritu. Y vemos esa realidad. ¿Y cómo sucedió eso? Al sonar de la trompeta. Que una trompeta representa y simboliza un anuncio, una verdad, una enseñanza. Una verdad que cuando es entendida, ahí suena la vida, la voz de la vida, la voz del Espíritu Eterno, la voz de la verdad dentro de la conciencia y el corazón, que lo motiva al cambio, a la regeneración, a la transfiguración, a un nuevo ser perfecto en Cristo. Y vemos todos estos símbolos, como nos dice, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. También la Biblia tiene otros términos como vendré otra vez, términos como relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso me acuerdo que era un corito que cantábamos y entiendo que hasta el día de hoy se canta y se sigue esperando escatológicamente que así sea la venida del Hijo del Hombre. Pero por eso, por la reformación escatológica, al entender estos conceptos, entenderíamos a qué se refirió y cómo un relámpago, esa iglesia del primer siglo siendo formada, fueron los participantes de esa experiencia dentro de ellos. Como relámpago,
como un abrir y cerrar de ojos, como algo inmediatamente que sucedió de ellos en ese instante que se les reveló, que entendieron las verdades presentes de cómo vivir la vida justa, la vida eterna, la vida buena. Cómo entrar al reino de Dios, cómo entrar al cielo y dejar la vida egoísta, dejar la vida carnal, dejar la vida superficial, dejar la vida infernal, la vida de los deseos y de las ambiciones. Y vemos estas ilustraciones que la Biblia nos hace, y por eso utiliza estos términos también como ladrón en la noche. ¿Ves? Rápido. ¿Qué viene rápido? Viene rápido ese momento del conocimiento, ese momento de una enseñanza, ese momento de cuando se da la enseñanza, el momento preciso de uno prestarle atención al consejo. ¿Por qué? Porque si no se le presta atención al consejo, sucederá inmediatamente lo que el consejo estaba tratando de prevenir. Ayer a mí vino una persona a limpiarme los conductos del aire acondicionado aquí y me dijo que en una de las áreas necesitaba hacer un trabajo pequeño porque habían, como decir, unas pelucitas que estaban entrando por el aire y que eso entonces las podíamos estar respirando. Ahí yo le digo, después estábamos hablando y yo le digo, mira, el juicio final es como lo que tú me dijiste ahorita. Y le traje el consejo que él me dio. Él me dijo, mira, cámbiale o hazle esto para que entonces eviten que respiren o que posiblemente puedan respirar estas pelucitas que se estaban desprendiendo y el viento del aire, el conducto, las jalaría. Ahí él me dio un consejo de vida, un consejo de salud. Si hago esto, entonces eso va a prevenir tal vez en el futuro algún mal de salud. Ahí está el consejo, y si yo le hago caso al consejo, la vida, la salud. Pero también el consejo, y yo lo puedo ignorar. Y puedo pensar, no, si eso no va, yo no voy a respirar nada de eso. No, lo que quiere es buscando ahí para sacarme chavos y olvídate. Entonces, él me dio el consejo y el juicio, la decisión. Yo decido, no voy a hacer nada. Pasan 3, 4 meses, 3, 4 años y desarrollo una infección, o mi hija, mi esposa, y entonces nos dicen, mira, esto basado a los exámenes, encontramos esto en su sangre o en sus pulmones o en algún lado, y uno diría, wow, por no hacerle caso al espíritu de la vida, por no hacerle caso a la trompeta que me anunció para prevenir en mi presente una situación. Así son estos consejos espirituales de vida eterna, para que en el presente de la audiencia se responsabilice a la vida, al bien, a la justicia, y entienda a través de estos términos, como decía, vendré otra vez. ¿Por qué? Porque si no se le hace caso al consejo, va a venir la próxima ocasión que uno va a verse como decir, desnudo, debía haber hecho caso, ahora sufro las consecuencias. ¿Ves? Y así sucesivamente, todos estos términos que describen metafóricamente el cambio mental que sucede causado al instante por el nuevo conocimiento, que cuando es entendido inmediatamente activa el cambio mental en la persona, y esto viene a ser el fin de los tiempos.
El fin de los tiempos, refiriéndose al fin de la vieja mentalidad y vida esclava por los impulsos de la carne que terminaron al instante de la iluminación y comienzo de la nueva conciencia en Cristo. Por eso vemos 2 de Corintios capítulo 5, 17, que dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es viendo esto, lo importante que es esa reformación de nuestra mentalidad. Hay muchas evidencias más relacionadas a estos conceptos que hemos creído o fuimos condicionados por nuestras tradiciones de fe, como que serán eventos literales de acontecimientos en el futuro. Y en esa mentalidad, lamentablemente, no entendemos la revelación y relevancia espiritual presente. La verdad que contienen estas enseñanzas metafóricas desde su origen oriental, usando formas para denominar algo que a través de su parecido con otra cosa, ilustrándonos verdades para entenderlas, ser conscientes y responsabilizarnos de nuestro estado presente. Dejo otros versos más, como Mateo 24, varios de ellos, Juan capítulo 14, versos 13, y termino con estas dos cosas. Una, la historia de Jesús caminando sobre el agua. ¿Alguna vez tú personalmente has visto a alguien caminar sobre el agua? ¿Has caminado sobre el agua? ¿Has visto a alguien en las noticias? ¿Verdad que no? Pero creemos en una historia que Jesús en la historia sí caminó sobre el agua. Y la pregunta es, si entendiéramos qué en estas historias el agua representó, cómo a través de la historia, a través de naciones, a través de reinos, a través de historias, el agua personificado ha representado unas realidades de la vida. Vemos en el Viejo Testamento cómo en una historia milagrosa, en una historia figurativa y simbólica, vemos cómo el Mar Rojo se partió en dos y vemos cómo una nación dirigidos por Moisés, según esa historia del Viejo Testamento, caminaron por tierra seca. Y vemos que el agua se dividió en dos. A través de la historia, el agua representa, simboliza la vida. Y la vida trae mareas. La vida trae circunstancias altas y bajas. El mar siempre está en movimiento. La vida siempre está en movimiento. Una historia simbólica de una persona que camina sobre el mar es aquella persona que, basado a su estado, es capaz de sobrepasar y sobrellevar las tormentas, las situaciones que la vida presente. Y eso es lo que la historia nos ilustra. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 1, que nos dice: y el mar no existirá más. Seamos conscientes en nuestro presente de todos estos términos, lenguaje figurativo, metafórico, parábolas, que nos está ilustrando en nuestro presente verdades de nuestra vida. La reforma de la escatología, hoy más que nunca, para que crezcamos a la medida y a la estatura. Y termino con esta. Las enseñanzas espirituales revelan el estado presente de las personas. Sirve para responsabilizarnos y crecer en nuestro estado presente para llegar a la plena y completa medida de Cristo, como lo vimos en Efesios capítulo 4, verso 13.
Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.